Yo había planteado como dos partes. Una primera más global, trataría de enmarcar la visión que yo tengo de las competencias, y otra que tenga que ver más con el enfoque que yo pienso que debe darse al aspecto del tema de las competencias tan de moda en este momento. La primera tendría que ver algo así como con la continuidad y el reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida. Continuidad y reconocimiento serían las dos grandes líneas en las que me voy a centrar. La sociedad mundial, una sociedad vasca, una sociedad española, la sociedad mundial se ha transformado radicalmente, profundamente. Y se ha transformado de tal manera que prácticamente a las personas de mi generación, que es prácticamente la de la mayoría de vosotros, no nos está dando tiempo a asimilar tanto cambio. El cambio en el modelo productivo está generando un nuevo modo de hacer, de estar en el mundo. Se ha producido un cambio en el tamaño del mundo. El mundo se ha empequeñecido y se están produciendo cambios como consecuencia en el funcionamiento social, en el funcionamiento de las sociedades. Unas sociedades que cada vez son más complejas y cada vez son más dinámicas, y que cada vez, pese a lo que pese, son más homogéneas. Uno va a la otra punta del mundo y encuentra a otra persona que hace lo mismo que él, que viste igual que él, que le gusta la misma música, la misma comida. Las sociedades, pese a quien pese, son cada vez más homogéneas, más complejas y más dinámicas. Se están produciendo cambios en la estructura del mercado de trabajo. El mercado de trabajo se está polarizando en torno al llamado paradigma del 80-20. 80 de prescindibles, 20 de imprescindibles. El problema de nuestra sociedad, y esto tiene una grandísima repercusión en los modelos de competencias, es que solo con el 20% es posible hacer funcionar la sociedad, con el 20% de la gente produciendo. Hay un 80% de gente, estiman los expertos, que van a cambiar 20 veces de trabajo y que son completamente imprescindibles. Se están produciendo cambios en el modelo de interacción social. En la sociedad de mi infancia, el modelo de interacción social era un modelo jerárquico, fundamentado básicamente en la familia y en otras instituciones, siempre jerárquicas. Ahora vamos a un modelo reticular, desde las nuevas formas de familias, nuevas formas de convivencia, etc. En un modelo en el cual las jerarquías están desapareciendo, la autoridad se está troceando como en sopa juliana, desapareciendo, diluyéndose. Finalmente se está produciendo una transformación profundísima en el paradigma ético de nuestra sociedad. Estamos pasando de lo que Rifkin llama la ética del trabajo a la denominada ética del juego. Evidentemente, estos cambios se han producido en el intervalo de 30 años, se están produciendo y están generando, lógicamente, una transformación del paradigma educativo. El problema es que la escuela mira a la realidad y actúa como si nada de esto estuviera pasando. Porque la escuela es hija del XVIII, es hija del siglo XVIII, es hija de la modernidad, de la ilustración, como sabemos. A mediados, hacia los años 50, 60 del siglo XX, se empiezan a introducir conceptos como los de educación permanente, que es el comienzo, el principio del cambio del paradigma educativo. En ese momento, la gente, digamos los teóricos de la educación, plantean que es preciso pensar la educación como educación permanente, es decir, como educación que no se detiene en las primeras etapas de la vida, sino que tiene que avanzar al resto de ella.
Ese concepto desmonta una concepción anterior acuñada durante siglos en relación con el espacio y el tiempo educativos. El espacio y el tiempo educativos eran siempre, anteriormente a esta idea, el espacio era el espacio escolar, el espacio académico, y el tiempo era el tiempo académico. La noción de educación permanente rompe inicialmente con ese espacio y ese tiempo educativos que todo el mundo pensaba que eran los únicos en los que se podía aprender. Esa noción de educación permanente establece un modelo dinámico, un modelo que no se queda entre las cuatro paredes de la escuela. Desde que aparece el paradigma de la educación permanente, llegamos a la conclusión de que son esperables aprendizajes relevantes en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Aparecen los conceptos de educación formal, no formal e informal. Pero si os dais cuenta, esos conceptos están teñidos de negativismo. Están nombrados negativamente. Se dice educación no formal, como si lo formal fuera lo importante. Se dice informal, como si lo formal fuera lo importante. En el fondo, quien decide, quien plantea, quien acuña esos conceptos, tiene una visión vergonzante, porque todo gira alrededor de lo formal. Hablemos un poquito de estos conceptos. La educación formal es como el todo convertido en partes. Esa es la visión que se ha tenido siempre. Y que tienen todavía muchos docentes y muchos alumnos. La educación es la educación formal. No, la educación formal es una parte pequeña de la educación. Lo que pasa es que es una parte importantísima, porque es una parte que contiene ni más ni menos que la exclusiva de dar los títulos y los diplomas, el reconocimiento social. Igual que la policía tiene el monopolio de la violencia legal, la escuela tiene el monopolio del reconocimiento del saber. Pero eso no significa que la escuela sea el todo en educación. Yo diría que cada vez es menos en educación. Es evidentemente la más valorada socialmente, tanto por los alumnos como por los profesores. Claro, los profesores nos va en ello la vida. ¿Cómo no vamos a valorar la empresa en la que trabajamos? ¿Cómo no vamos a valorar nuestro oficio? ¿Cómo no van a valorar los médicos la medicina? Evidentemente, pero convendría que no nos hiciéramos trampas en el solitario, porque evidentemente la educación formal no lo es todo, ni siquiera la mayor parte. Ahora, y esto sí, la educación formal es una condición imprescindible, sine qua non para la educación permanente. La educación permanente se fundamenta en la gente que tiene una buena instrucción, una buena educación formal. Hablamos esta mañana de la paradoja de que a los centros de adultos acuden cada vez gente con mayor titulación, gente con mayor bagaje de instrucción. Y a mí me parece lo natural. Es la gente que siente la necesidad de acudir a educarse permanentemente. Un analfabeto no tiene necesidades. ¿Por qué? Pues porque había que cubrir necesidades más básicas, más de fondo, ¿no? En este momento tenemos delante, vivimos una sociedad desarrollada, bastante desarrollada, y se producen lógicamente este tipo de necesidades. La gente tiene más tiempo, la gente tiene más oportunidades, la gente maneja más flujos informativos, sobre todo Internet y este tipo de herramientas. Aparece después un segundo concepto, que es el concepto de aprendizaje permanente. Primero empiezan con la educación y después vamos al aprendizaje, que es un concepto mucho más moderno. Es un concepto que cambia las reglas del juego porque pone el foco de atención en el usuario. Aunque parece que la mayoría de los profesores y de los políticos no se han dado cuenta de esto. Porque aprender permanentemente no es responsabilidad del que educa, no es responsabilidad del educador profesional, es responsabilidad de la persona que aprende. Foco de atención
en el usuario, y es un concepto acuñado con el crecimiento de Internet y de las tecnologías online. La idea del aprendizaje permanente es un producto de esas tecnologías interactivas que facilitan el aprendizaje autónomo o cuasi autónomo. Curiosamente no sale en los años 60 este concepto, sale en los años 90, cuando Internet ya funciona por el mundo. No está muy extendido, pero cuando Internet funciona por el mundo y se sabe que una persona con una máquina que interactúa y con un profesor allá lejos o con mucha información puede ir aprendiendo por sí solo, entonces van los sabios y los expertos, suponiendo que haya sabios, y acuñan esta idea, ¿no?, de aprender permanentemente. Y desde luego la noción de aprendizaje permanente es, desde mi punto de vista, el lugar central del paradigma informativo de la sociedad informativa. Es decir, la sociedad informativa tiene un paradigma educativo que es el del aprendizaje permanente, pero cuando decimos aprendizaje permanente no estoy diciendo escolarización permanente, estoy diciendo aprendizaje autónomo, aprendizaje centrado en la persona y no en la escuela, no en el educador mismo. Amplía los campos de interés. El aprendizaje permanente ya no se plantea solo a lo largo de la vida, sino también a lo ancho de la vida. No solo en función de la carrera, sino en función de la multitud de intereses personales que una persona adulta puede tener. La educación básica ya no tiene nada que ver con saber deletrear, saber escribir o leer. Yo creo que la educación básica tiene que ser una cosa dinámica, y los analfabetos no son solo los que no saben leer, sino los que no saben moverse dinámicamente, pero los que no tienen las competencias básicas, que después iremos ahí. Y el aprendizaje, el paradigma del aprendizaje permanente genera una brecha de desigualdad mayor. O sea, el aprendizaje permanente no es igualitario, dejémonos de tonterías. El aprendizaje permanente es una cosa que cada vez afianza la brecha de desigualdad entre las personas capaces de aprender permanentemente, que probablemente tengan que ver con ese 20% de imprescindibles, y el 80% de gente que probablemente no tiene mucho interés en aprender permanentemente y que probablemente sean prescindibles. Claro, esto no aparece nunca en los documentos oficiales, porque cuando se lanza el discurso del aprendizaje permanente, bueno, pues todo queda bajo el manto de esto. Pero en el fondo, las inversiones en aprendizaje permanente son siempre inversiones a favor de las capas de la sociedad más instruidas. Ese es el discurso europeo y esas son las políticas europeas. Basta con comparar las cifras, por ejemplo, del presupuesto dedicado a la formación continua o el presupuesto destinado a la educación o la formación ocupacional y el presupuesto dedicado a la educación básica de adultos para darse cuenta de esto. Probablemente en el conjunto de España y en el País Vasco también, pues probablemente sea como unas 20 veces superior. El aprendizaje permanente genera una pérdida del valor relativo de la institución académica. Es decir, el aprendizaje permanente empieza a colocar a la escuela contra las cuerdas, porque el aprendizaje permanente no se puede hacer en la escuela. Y de hecho, gran parte del aprendizaje permanente no se hace en la escuela. Así que la institución, cuando digo la escuela, no digo la escuela de adultos, digo la escuela de niños, de adultos, la universidad, porque la universidad no profesionaliza, como todos sabemos. Y la profesionalización se produce fuera de la universidad. La institución académica cada vez tiene menos valor relativo. Y este paradigma está digamos, trabajando en esa dirección. Cada vez más aprendizaje permanente, cada vez menor valor de la escuela. Sin embargo, la escuela, la institución académica, conserva una función importantísima a la que no debiéramos renunciar, que es la de ser el armazón, la de constituir el armazón sobre el que construir nuevos aprendizajes. Es decir,
a pesar de que la escuela cada vez tiene menos importancia, a pesar de que la escuela cada vez tiene más competidores, a pesar de que la escuela tiene cada vez menos oportunidades de influir en la gente, sin embargo tiene todavía un elemento básico que defender desde el punto de vista del saber y desde el punto de vista de la ética, del valor, que es el de constituirse en el armazón sobre el que construir los aprendizajes, porque sin escuela no hay aprendizaje permanente. Yo no estoy haciendo aquí el discurso contra la escuela, estoy tratando de situar la escuela en su función real. Necesita funcionar y necesita ser muy eficiente y muy buena, porque si la escuela es buena, el aprendizaje permanente será bueno. El aprendizaje permanente también puede ser informal, es decir, puede ser un aprendizaje no pensado, no pactado, no previsto de antemano. Si es informal ese aprendizaje permanente, sería, digamos, el complemento natural de la vida cotidiana. Digo natural entre comillas porque hay gente que no tiene necesidad de aprender en su vida, que va de un lado para otro sin grandes necesidades de aprender. Si es informal el aprendizaje permanente, puede no ser reconocido como positivo por la propia persona. De hecho, gran parte de las personas con bajos niveles de instrucción que acuden a los centros de adultos sienten vergüenza, o por lo menos no valoran muchos saberes, muchos aprendizajes que tienen. En suma, el aprendizaje permanente yo creo que es un anhelo en este momento utópico reservado a minorías. Hay poca gente en este momento que aprenda a lo largo de la vida, que tenga una disposición abierta, real, profunda a hacer ese tipo de aprendizaje. Es una cosa de minorías y me parece que es una cosa bastante utópica en esta sociedad nuestra. Pero evidentemente es una necesidad ineludible en una sociedad como la nuestra, en una sociedad en la que todo está cambiando, como yo decía al principio. Es una necesidad personal, porque los saberes y las certezas son cada vez más fugaces, cada vez cambia esto con más velocidad y cada vez nuestros saberes duran menos, cada vez nuestras certezas duran menos, y por eso tenemos necesidad continua de aprender nuevas cosas. El aprendizaje permanente es una condición, tiene como condición necesaria el bagaje instructivo de la educación formal. Si no se tiene educación formal, no puede haber educación permanente. Suficientes. En primer lugar, la motivación hacia el aprendizaje. Es decir, solo se puede aprender a lo largo de la vida, primero si se tiene un bagaje instructivo, pero después uno tiene que estar motivado. Por eso la mayor parte de los adultos que acuden a los centros del País Vasco y de muchos otros sitios, a los centros de adultos de gente, generalmente con un bagaje instructivo alto. Segundo, con motivación hacia el aprendizaje. Esta motivación es subjetiva y generalmente proporcional al nivel de instrucción. Es decir, cuanto mayor es el nivel de instrucción, mayor motivación hacia el aprendizaje. Entonces, ponerle puertas al campo, decir que los centros de adultos son lugares a los que no pueden acudir personas que tengan más nivel instructivo que la formación básica, eso es ponerle puertas al campo. O sea, la historia se lo va a llevar por delante. Se lo va a llevar por delante necesariamente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es ineludible que sean esas personas las que acuden. Es decir, necesitan acudir a educarse permanentemente personas que tienen un buen nivel de instrucción y que necesitan mejorar ese nivel de instrucción en cualquier dirección. El aprendizaje permanente tiene que ver con la autonomía. La escolarización permanente tiene que ver con los públicos cautivos que en los centros de EPA abundan. Gente que no se desengancha nunca, y que no progresa nunca, y que da vueltas al ritornelo y se retroalimenta. Eso no es educación permanente ni aprendizaje permanente, aunque la propaganda lo venda así. Eso es escolarización permanente.
darle vueltas allá. El aprendizaje permanente sería la actitud autónoma de que llega a un nivel de instrucción que no, después del cual ya no necesita apoyos, no necesita muletas, toma opciones y decide ir a un curso de no sé qué, o mañana decide no ir a otro curso, pasado decide aprender por internet, y al otro, eso sí es aprendizaje permanente, lo otro es escolarización. Si los centros de adultos cuentan con profesorado de educación secundaria, ¿qué razón hay para que los adultos tengan que hacer el bachillerato en institutos? Solo en institutos. Existen los profesionales, existen las instalaciones, lo único que no existe es la voluntad de las administraciones. Y no existe esa voluntad de las administraciones porque las administraciones tienen metido en el cerebelo que los centros de adultos son compensatorios, que los centros de adultos sirven para atender a los pobrecitos, a los desvalidos, son guetos. Tal vez debería pensarse la noción de aprendizaje a lo largo de la vida como un sistema que articule las transiciones entre oportunidades de aprendizaje y vida laboral y familiar. Es decir, la diferencia entre el sistema educativo normal y el sistema educativo dirigido a los adultos es que el sistema dirigido a los adultos debería permitir articular esas posibilidades esas oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje y las posibilidades con la vida laboral y la vida familiar, que la gente pudiera entrar y salir. Hay un profesor italiano, Paolo Federici, que cuenta un poco lo que él llama la metáfora del restaurante. Él compara el sistema educativo como un restaurante y dice que a los chavales, a la gente, se le hace entrar en el restaurante y comer. No interesa lo que come, ni qué come, ni cómo come, ni cuánto come, ni si tiene hambre o no tiene hambre. Lo importante es que entre todos los días de 2 a 3 o de 3 a 4 y que coma. Es una metáfora muy, muy bonita, porque el restaurante, esa metáfora del restaurante se opone a la idea del aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente sería un autoservicio, ¿no? Un lugar en el cual cada persona entrara si quiere comer y no entrara si no quiere comer, comiera verdura si quiere comer verdura o lo necesita, o comiera fruta si necesita azúcar o vitaminas. Desde el punto de vista objetivo, los centros deberían proporcionar, o sea, deberían verse las circunstancias concretas de los alumnos para el acceso al aprendizaje, cuestiones que tengan que ver con los horarios, con los costos, con los currículos específicos, porque tampoco tiene sentido que a los adultos se les dé de comer lo que se les da de comer a los niños. Los adultos no necesitan comer papillas ni purés. No hay que darles currículum adaptados, que es lo que tenemos en todas las comunidades autónomas. Hay que darles currículos específicos y hay que reconocerles sus capacidades. Hay que reconocerles lo que saben. Si ya tienen michelines, ¿para qué les vamos a dar de comer? Y desde el punto de vista subjetivo, sería bueno cambiar un poco el rol, la autopercepción. El adulto que tiene el rol de estudiante suele ser un adulto acomplejado. Es decir, miráis a vuestros adultos con bajo nivel de instrucción y no, yo es que no sé nada, yo es que no. Es un poco el chiste que yo hacía al principio. Mirad a vuestros adultos que sean licenciados universitarios, a ver si los licenciados saben nada. De eso nada. No voy a saber nada. Si yo soy, decía, un aparejador del ayuntamiento, que no voy a hacer nada si he revisado cientos de casas a lo largo de mi vida profesional. El famoso libro de Delors, recordaré, sabéis a cuál me refiero, ¿no? La educación será un tesoro. Habla de 4 pilares que son estos: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. Esos 4 pilares tienen una dimensión utilitaria que
la podríamos resumir como aprendizaje a lo largo de la vida y conforman la dimensión profesional. Aprendo a conocer sobre educación, a hacer cómo se dan las clases, a convivir con mis compañeros y con los alumnos y a ser buena gente para transmitir un buen mensaje. Pero además de eso, esos 4 pilares deberían tener una dimensión humana, que es la que yo digo que debe trabajarse a lo ancho de la vida. Y debería aprender a conocer otras cosas que me interesan que no son de educación, a despertar mi curiosidad respecto a otras cuestiones, aficiones, a hacer cosas que no tengo, o a convivir con otra gente que no tiene que ver con mi vida profesional. Dimensión utilitaria, dimensión humana. El aprendizaje a lo ancho de la vida también supone un refuerzo del desarrollo socioeconómico en las sociedades opulentas. O sea, no solo sirve para la persona, también aumenta el desarrollo de las sociedades, porque amplía el nivel de exigencia. Si yo hago un curso sobre gastronomía, voy a comprar productos, después voy a exigir productos más elaborados. Voy a generar una industria alrededor de los productos más elaborados. Voy a ir a restaurantes de mejor categoría, lo cual va a generar puestos de trabajo. No sé si me estoy explicando. Estoy generando productividad en aprendizajes que aparentemente son de ocio, no son centrales, no son aprendizajes a lo largo de la vida. Diversifica los ámbitos de demanda. Desde luego, cualquiera que vea nuestra sociedad y la compare con la sociedad de hace 30 años se dará cuenta de que la cantidad de cosas que hacemos son infinitas en relación con las que hacíamos hace 30 años. Yo que sé, el tai chi. ¿Quién sabía lo que era el tai chi hace 30 años? Y por tanto, aprender diversifica muchísimo los ámbitos de demandas y evidentemente mejora el desarrollo de la sociedad. Genera una lógica de la disponibilidad permanente hacia el aprendizaje, es decir, yo estoy dispuesto permanentemente a aprender, y eso supone acuñar el término de educabilidad de los adultos. El adulto es educable, el adulto puede ser perfectible, puede ser perfeccionable, puede mejorar. Democratiza el conocimiento útil y el inútil, es decir, el que sirve para ganar dinero y el que sirve para estar mejor, el que sirve para vivir bien, para estar mejor, para estar más acorde con uno mismo y con los demás. Genera un dinamismo personal partiendo de la noción de que la persona está inacabada, de que la persona no se termina nunca, de que estamos aprendiendo hasta que nos morimos y por tanto nos obliga a estar continuamente moviéndonos hacia la mejora y obviamente genera un dinamismo social. Voy a la última parte. Y ahora, ¿por qué no le reconocemos a la gente los aprendizajes que ha adquirido en la experiencia? Como veremos después, la noción de competencia tiene mucho que ver con la noción de experiencia. La competencia no se adquiere solo en la escuela, ya veremos. ¿Por qué no le reconocemos a la gente lo que aprende en la experiencia, lo que come fuera del restaurante? Porque también se puede comer fuera, se puede picotear, como muy bien se sabe en esta tierra. Se come fuera de los restaurantes también. En las casas muy bien, y en los bares muy bien, y en la calle. ¿Por qué no reconocer que esa comida tiene valor energético y valor nutritivo? Y por tanto, la rigidez de los sistemas educativos y formativos desmiente la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, cuando entras a una escuela se te cae, o a una facultad, me da lo mismo, se te cae, porque en la escuela todo es rigidez. Entonces, si yo sé, y esto en el ámbito de los adultos es impresionante, es decir, si yo sé que tú eres electricista, ¿por qué te tengo que explicar la ley de Ohm?
Los sistemas académicos miden tiempo o miden destrezas académicas, pero no miden competencias. Ya vamos a entrar un poco en materia. Miden tiempo, este ha estudiado 18 o sabe hacer bien el examen. Lo mismo que para conducir. No enseñan las autoescuelas, no enseñan a conducir, enseñan a sacar el carnet. Es una metáfora perfecta. Conducir te tienes que buscar en la vida, tienes que aprender a lo largo de la vida, a lo largo de la carretera. Coges el coche y aprendes a conducir. Yo creo que eso pasa en todo. Y sin embargo, hacemos pasar por el examen a todo el mundo. El aprendizaje, vamos a evitar algunos malentendidos. Primer malentendido, que el aprendizaje es cosa de la escuela. No. Se puede estar en la escuela sin aprender. Se puede estar en la escuela aprendiendo y se puede aprender fuera de la escuela. El aprendizaje no es cosa de la escuela. Puede ser, es cosa, pero no es solo de la escuela. Segundo malentendido, es necesaria la enseñanza para aprender. Esto nos gusta mucho a los profesores. Si no enseño, nadie aprende. No, oiga, se puede aprender sin que nadie me enseñe. Y de hecho mucha gente ha aprendido sin que nadie le enseñe, y si miramos para adentro, un montón de cosas sustanciales, incluso para nuestra profesión, las hemos aprendido sin que nadie nos las enseñe. Tercer malentendido, la enseñanza produce aprendizaje. Bueno, de ninguna manera. Dice, yo ya he dado la lección, que se busque en la vida. No, oiga, si usted es profesional, usted tiene que conseguir aprendizaje. No tiene que enseñar, tiene que conseguir aprendizaje, que son cosas distintas. Y como yo ya he enseñado, que aprenda como pueda, ¿no? Si tú eres un educador, tienes que conseguir que aprenda. No es lo mismo que enseñar. Estudiar equivale a aprender, también es un malentendido. No es necesario. Yo puedo estudiar mucho, te digo, los codos. Yo siempre le digo a mis alumnos que el de estudiante es el único oficio que no se enseña, y que hay gente que llega a licenciado universitario sin saber estudiar. Y claro, resulta de lo más improductivo. Estudiar no equivale a aprender, hay otras limitaciones y hay veces que no se conoce la técnica, y hay veces que no me da la cabeza para aprender aquello que estoy estudiando. Otro malentendido importantísimo: el aprendizaje corresponde a los alumnos. No, mire usted, corresponde a los alumnos, a los profesores y al guardia de la porra, o sea, a todo el mundo, pero sobre todo al profesor, porque es imposible incitar a aprendizajes si yo no aprendo, si yo no estoy en disposición de aprender, si yo soy un sabelotodo, si yo, como estoy imbuido de mi condición profesoral, pues entonces doy por sabido todo y por tanto no me avengo a aprender cosas. El aprendizaje corresponde primero a los profesores y después a los alumnos. Algunos malentendidos: ¿la mejor edad para aprender es la infancia? No, depende. En la infancia no se puede aprender a gestionar, por ejemplo, una empresa. Eso no se puede aprender en la infancia, ni siquiera en la primera juventud. Probablemente sean necesarias experiencias previas para aprender eso. Hay una edad para aprender cualquier cosa, y probablemente casi todas las cosas se pueden aprender a cualquier edad. Parece ser que los idiomas no está muy claro. Parece, hay cosas que no, pero hay cosas que no se pueden aprender en la infancia, se pueden aprender en la edad adulta. Y hay cosas que, aunque se aprendan peor en la edad adulta, también se pueden aprender. Otro malentendido: que la relación entre enseñar y aprender es vertical, es la del adulto-niño. No, la relación enseñar-aprender no es vertical, es horizontal. Horizontal no significa que el profesor, creo yo, no significa que el profesor tutee al alumno, diga colega, tal, o que el profesor niegue su condición de profesor, sino que el profesor se ponga, desde el punto de vista de la dignidad humana, desde el punto de vista de la disponibilidad hacia el aprendizaje, al mismo nivel que su alumno, y sea capaz de reconocerle sus carencias, sus insuficiencias, sus errores, sus dificultades, sus problemas.
Vamos a hablar de enfoques, qué son las competencias, qué enfoques, qué desafíos plantea y qué preguntas, porque no todo está dicho respecto a esta cosa. Bueno, ya hemos dicho antes que la competencia es un poco el paradigma formativo de las sociedades informativas, deriva de los modelos de aprendizaje a lo largo de la vida, del enfoque más productivista, más economicista, y yo creo que el concepto de competencia y todo lo que lo envuelve es fruto de una situación defensiva en la que están todos los sistemas educativos. Desde mi punto de vista, los sistemas educativos, desde que ha empezado a circular todo esto de lo que yo he hablado antes, de la sociedad de la información, del aprendizaje permanente, de la disminución del papel de la escuela en lo que se refiere a proporcionar aprendizajes, esto lleva como consecuencia que los sistemas educativos estén, desde mi punto de vista, a la defensiva. Están a la defensiva por dos razones: porque son incompetentes para administrar la información circulante, es decir, antes, en los años siglo XX, siglo XIX, el sistema educativo era prácticamente el gran foco que administraba toda la información. Toda la información pasaba por la academia, por la escuela, los académicos eran los dueños de la información. Mientras que en este momento la información está fuera de la escuela, sobre todo está fuera de la escuela. Y la escuela no se está enterando. Y entonces lo que adopta son posiciones defensivas porque se está viendo atacada por múltiples agentes, ¿no? No puede el sistema educativo, cuando hablo del sistema educativo estoy hablando desde la educación infantil hasta la universidad, no puede administrar toda la información. La información, tanto la de formación como la otra, es abundantísima, y desde luego el sistema educativo, ante fenómenos, por ejemplo, como el de Internet, está en un ladito nada más. Y también porque en estas sociedades se está produciendo un declive del saber, que era lo propio de la de la academia, de lo académico, frente al saber hacer. En este momento estamos en el modelo del saber hacer más que en el modelo del saber. Y el sistema educativo siempre ha estado preocupado por el saber. La competencia es un concepto, como he insinuado antes, que está originado en el ámbito del empleo y de la formación profesional. Y eso conviene tenerlo claro, aunque después haya saltado al ámbito de la educación general. Pero su origen es ese, y eso lo marca inequívocamente. Y tiene dos características importantísimas, que son, en primer lugar, su vocación práctica. La competencia es inseparable de la práctica, mientras que el saber académico no necesariamente tiene que ver con la práctica. El saber académico es una cosa teórica. Y hay una segunda cuestión, que es el rigor. El rigor, que en el ámbito de lo profesional es una cosa radical, profunda. Si nosotros le preguntamos a cualquier experto en formación profesional sobre cuánto dura la formación de un informático, de un ingeniero, de un fontanero, lo sabe decir perfectamente. Te calcula la carga horaria, el número de horas que requiere la formación de un informático perfectamente. Si yo pregunto ahora cuánto es la carga de un graduado en secundaria, pues a lo mejor muchos de vosotros no lo sabréis. La mayor parte de los educadores que nos dedicamos a la educación general, como nos dedicamos al saber, tenemos poco rigor a la hora de medir la formación. Este es un elemento básico en formación profesional y en competencias, en formación por competencia. Medir lo que mide la formación. Y eso se mide en horas. Ya sé que antes he dicho que la escuela medía en horas, pero este enfoque es completamente distinto. Es decir, yo he estado a veces en evaluaciones de
de módulos de lo que se llaman enseñanzas abiertas en la educación de adultos madrileña, por ejemplo, enseñanzas no formales. Entonces los centros, el sistema era que los centros presentaban unos proyectos sobre un determinado curso y había una comisión de supuestos listos que decíamos lo que nos parecía, si aquello se ajustaba. Bueno, mirábamos esto, llegaban los proyectos y decían informática básica, paquete Windows, paquete Office. Y venía un centro y decía, esta formación vale 400 horas. Office, Word, tal cual. Venía al centro de al lado y decía, paquete Office, informática básica, esta formación vale 40 horas. ¿Cómo es esto? Esto, claro, es una cosa escandalosa. Y es una cosa que en el ámbito de lo profesional, sobre eso no cabe la menor duda. El paquete Office, para aprenderlo, ¿vale 400 o vale 40? No puede valer o 400 o 40. Estoy diciendo esto porque los profesores, yo trabajé en televisión educativa un tiempo de mi vida y me decía mi jefe, llama a un profesor universitario que esos los pagan por hablar y entonces nos va a dar buen resultado. Bueno, a los profesores nos pagan por hablar. La prueba irrefutable de este axioma soy yo aquí ahora, ¿no? Nos pagan por hablar. Y como nos pagan por hablar, vendemos humo. Vendemos humo. Da igual que la crítica de la razón pura se explique en 2 sesiones o en 3, o en 5, o en 4. Eso forma parte de un magma ahí. Sin embargo, en lo profesional, sobre todo en lo profesional que tiene que ver con la competencia profesional de gente que tiene que salir al mercado de trabajo, ahí no hay humo. Ahí un cocinero tiene que saber filetear, hacer julianas, hervir verduras y no sé qué. Y eso está medido. Y por tanto, una primera cosa que debíamos aprender los vendedores de humo, es decir, los docentes que nos dedicamos a la educación general, es al rigor a la hora de medir la formación. Esto vale tanto en términos de paquete formativo, vale tantas horas en estas circunstancias. Vocación práctica y rigor, cosas que no siempre ha tenido la educación general. Veamos la relación entre los sistemas educativos y la formación basada en competencias. Suele haber una serie de contradicciones entre el discurso y la práctica. Los sistemas educativos, esto se ha puesto de moda. Yo ahora voy a la LOE, y en la LOE la palabra, el término competencias básicas aparece 21 veces. La LOCSE, la LOE es de 2003 me parece, ¿no? La LOCSE, 1990, no contiene ni una vez este término. Quiere decir que en 13 años las leyes orgánicas educativas españolas han registrado una moda que nace en el año 2000 en la cumbre de Lisboa de la Unión Europea. Lo que estoy diciendo es que las competencias como tales son una moda pedagógica. Ahora todo es por competencias, como en los años 70 todo era por objetivos y tenemos que tener mucho cuidado con las modas. No basta con decir que lo que antes eran objetivos ahora son competencias, porque entonces estamos haciendo lo mismo de peor manera. Entonces, ahora mismo el discurso son competencias. Mira, para cualquier lado es competencia. Si alguien no habla de competencias es que no sabe nada, es un don nadie. Nosotros sabemos que es pertinente educar las competencias. Dicen los currículums, dicen las leyes que hay que educar en competencias. Pero no está claro que sepamos cómo hacerlo. Probablemente estemos aquí hoy por eso. Yo tampoco sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Yo tampoco sé muy bien cómo hacerlo. Ahora, cuando lo vaya poniendo encima de la mesa, veremos que esto es un tema bastante resbaladizo. Si queremos ser honrados, es decir, ahora si lo que queremos es a lo que yo le llamaba objetivos generales, ahora le pongo el rubro de competencias y me quedo tan tranquilo, bueno, eso es muy fácil. Yo digo si lo quiero hacer en serio.
sabemos que hay que actuar en competencias por todo este discurso que yo he montado esta mañana y tal y cual, pero no está muy claro que sepamos desde los sistemas educativos cómo hacerlo. Desde los sistemas profesionales sí lo saben, y por eso, por ejemplo, está creado el INCUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, por eso está la ley de 2002, la ley de cualificaciones profesionales y de formación profesional. Eso está claro, está el repertorio de cualificaciones. Eso en el ámbito de lo profesional está bien claro. En el ámbito de lo académico no está bien claro, entre otras cosas porque es mucho más difícil. Yo sé muy bien qué es un buen cocinero, pero no sé qué es una persona muy competente como persona. Eso es mucho más resbaladizo y mucho más difícil. Y entonces en la escuela se ha desarrollado una cosa que yo llamo verbalismo pedagógico, que es llamarle a todo, ahora todas competencias, bla, 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 bla. Y la escuela lo utiliza como trinchera. Si lo moderno es hablar de competencias, todos somos modernos y todos hablamos de competencias. Si lo moderno es hablar de objetivos, hablamos de objetivos, y si hablamos puro verbalismo. A mí el organismo de la escuela me pone muy nervioso. Yo creo que es mucho más interesante hacer que decir, y por tanto me da miedo la gente que un día se levanta haciendo programaciones por objetivos y al día siguiente ya la tiene hecha por competencias. Me parece que esto es un proceso lento, largo, y que hay que entender y madurar mucho el concepto. Hablemos de la concepción de las competencias. Hay distintos enfoques de las competencias. El enfoque funcional de competencias entiende las competencias como tareas. Para este enfoque, una competencia sería una tarea, es decir, sería un repertorio de tareas. Digamos, habría un repertorio de tareas que se pueden observar, que darían como consecuencia una competencia que no se puede observar. Pondré un ejemplo. Este es el modelo que se utiliza en el ámbito de lo profesional. ¿Cómo sé yo que un cocinero es competente? Que un cocinero es competente como cocinero. Bueno, pues yo no puedo verle nunca la competencia por ningún sitio. Yo lo que puedo ver son una serie de tareas que hace que me pueden llevar a la conclusión de que esta persona es competente. O sea, esta persona es capaz de cortar, hacer los diferentes cortes que necesita la hostelería, digamos la cocina occidental. Sabe cortar no sé cómo, no sé cuántos en juliana, cortar verduras, cortar carnes, cortar pescados. ¿Sabe cortar? Sí. ¿Sabe conservar alimentos en frío? Sí. ¿Sabe hacer salsas? Sí. ¿Sabe? Las tareas las puedo observar. Cuando yo voy anotando que sabe cortar, sabe conservar, sabe hacer salsa, sabe asar, sabe tal, deduzco que esta persona es competente como cocinero. Así es como funcionan los observatorios de competencias. Así es como funciona el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Yo observo lo que hace. ¿Quién lo observa? Lo observan dos tipos de personas. Una persona procedente de la formación académica y otra persona procedente del sector práctico. Es decir, un profesor de hostelería y un cocinero cualificado. Un cocinero reconocido como competente. Y vemos a ver lo que hace. Y por tanto, en esta concepción de las competencias, la competencia se entiende como tarea, aun cuando la tarea se puede observar, pero la competencia no. ¿De acuerdo? Esto es fácil hasta ahora, pero también se puede concebir como atributo personal, es decir, como la capacidad que tiene el individuo para desarrollar determinada tarea. Bueno, yo sé que esta persona es capaz de hacer eso, corta bien, lo hace bien. ¿De acuerdo? No necesito que ver la tarea que desarrolla. Basta con que yo vaya a comer a su restaurante. Si yo voy a comer a su restaurante y la comida que me dan
está rica, está bien hecha, digo, bueno, este señor es competente, es decir, tiene el atributo de desarrollar determinada tarea, ¿de acuerdo? Esta es la concepción funcional, la clásica, la del origen de la competencia. No es esta de la que hablan los currículos generales. Y hay una competencia que sería, y hay un enfoque de la competencia que sería la concepción generativa de la competencia, que es la competencia como relación entre el atributo y el contexto, es decir, como la capacidad de lograr un objetivo en un contexto determinado. Un objetivo en un contexto. Por ejemplo, llevándonos la cuestión al terreno de la educación general, la competencia de hablar en público. La escuela puede entrenar la competencia de hablar en público. Yo les digo a los alumnos de magisterio, si a vosotros esta facultad no os enseña a hablar en público, que es la principal herramienta que tiene un maestro, un profesor, su gran parte de su competencia profesional tiene que ver con la competencia de hablar en público. Y no se entrena, nos dan apuntes y explican. ¿La escuela puede enseñar a hablar en público? Sí, podemos hacer un experimento, sale un alumno y habla en público a sus compañeros, interviene en un debate, les cuenta les explica un tema, les da una charla. Bien, podemos